Em, ¿alguna vez, alguna vez has sentido que tus cargas son demasiado pesadas al punto de querer huir de todo? De querer huir de todo, dejar todo ahí tirado. De pronto has sentido que el peso de lo que te rodea o de tu familia te están consumiendo. Estás cansado quizás de cargar con problemas que no te corresponden. Si hoy pudieras echar una sola carga de las que llevas, una sola de tus cargas sobre Dios para traer paz en tu vida o a tu hogar o a tu comunidad, ¿cuál carga sería esa? ¿Hay algún dolor, alguna traición o algún temor que has intentado ocultar de Dios, incluso de ti mismo, para parecer más fuerte? Si hoy pudieras lanzar ese dolor sobre Dios, ¿qué crees que pasaría? Mis queridos, no puedes sanar, ni mucho menos restaurar aquello que te niegas a exponer. Por eso hoy, como buenos bereanos, venimos a la palabra de Dios para estudiar un aspecto del Salmo 55 que tiene que ver con algo muy especial que se llama restauración. La verdadera restauración, la que se da a través de Dios cuando nos rendimos a sus pies con total honestidad. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Jacob y Esaú, tenemos a Job, tenemos a Oseas y Gomer, incluso tenemos a Pedro y Jesús, o tenemos a Pablo y Marcos, por citar algunos. Pero ¿qué opinan de la restauración social de Dios con la humanidad a través de Noé? Y el inigualable proceso de restauración social de Dios con la humanidad a través de Cristo, para restaurar esas relaciones que se rompieron por el pecado. Así que hoy quiero compartirles algunas ideas respecto a una restauración específica, una restauración que es la restauración social. Y desde la Biblia podríamos decir que la restauración social es el proceso divino de sanar, reconstruir y fortalecer las relaciones humanas, los vínculos comunitarios y la confianza institucional que fueron rotas por el pecado y que generaron crisis, devolviéndolas a su diseño original de armonía, justicia y dignidad, generando nuevas formas de convivencia, cohesión y reconocimiento mutuo, basadas en el arrepentimiento y en la obra de Cristo, eliminando barreras sociales, económicas y raciales para crear un solo pueblo unido. Vamos a orar, muchachos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar hoy aquí, recorriendo tu palabra, Señor, aprendiendo cada vez más, tratando de conocer más de tu voluntad, de tu corazón. Señor, permite que nuestra voluntad se alinee con la tuya, Señor, que nuestro pensamiento se alinee con el tuyo, Señor, para que podamos entender lo que nos dices hoy. Permite, Señor, que ese mensaje a través del Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y germine allí y dé fruto que permanezca para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Dice el salmista: escucha mi oración, oh Dios. No pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Tremendo salmo. Este salmo no comienza con una alabanza, sino con un grito desesperado. Es un lamento de un ser humano en un momento de una crisis extrema. Es el doloroso lamento del rey David,
posiblemente muy parecido al lamento de algunos de nosotros y de muchos allá afuera. David, el rey, siente que su mundo se desmorona, se está deshaciendo. Y la verdad es que cuando miramos nuestro mundo está pasando igual. Cuando miramos nuestra sociedad, vemos escenarios similares. Vemos desintegración familiar, vemos desintegración comunitaria, traiciones en la política, está de moda, traiciones en los negocios, violencia en las calles, y hay una opresión del impío que produce un profundo temor. Y todo esto y más, mis queridos, pone en evidencia que tenemos una muy sentida necesidad de restauración social, a la cual tendremos acceso si honestamente reconocemos que el problema es tan profundo que sí o sí necesitamos de la intervención divina. Solos no podemos. Mis amados, David no busca venganza inicialmente con sus manos. Él primero clama a Dios. Mis queridos, la restauración social requiere de líderes y comunidades que se arrodillen en fe antes de levantarse a actuar. Y otra vez, no puedes sanar y mucho menos restaurar aquello que te niegas a exponer. Por lo tanto, mis queridos, el dolor no se esconde. David dice que está abrumado, que siente terror. En otras palabras, la fe no implica negar nuestra dolorosa realidad social. La fe implica, mis queridos, llevar esa realidad ante Dios, porque la restauración no ocurre ocultando el dolor, sino exponiéndolo ante Dios, que es el restaurador por excelencia. Mis queridos, entonces, ¿qué perturba a nuestra sociedad? De acuerdo a la Biblia, nos perturban las amenazas del enemigo y la opresión del perverso, que echan sobre nosotros dificultades y nos persiguen furiosamente. En otras palabras, esto significa que la sociedad se desintegra cuando la verdad es reemplazada por el engaño y el diálogo es reemplazado por la violencia. Entonces, la restauración social debe hacernos levantar la voz contra la injusticia, no para generar más odio, sino para clamar por la justicia de Dios. David describe en el Salmo un entorno donde aparentemente la iniquidad es la norma. Eso no está muy lejos de lo que vemos hoy día en nuestra sociedad, donde la impunidad es la norma. Y lo vemos en todos los estamentos de nuestra sociedad. Así está hoy nuestra lamentable realidad social. Y el clamor de David continúa diciendo: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Mis amados, la desintegración social no es un concepto abstracto, no es algo que alguien se está imaginando. Es algo muy real, eso no está muy lejos, eso está aquí. Nos afecta a todos. La desintegración social, mis queridos, daña el corazón. Genera ansiedad, provoca una ansiedad impresionante y quita la paz. Entonces el temor y el pánico paralizan a la comunidad. Eso es lo que vemos hoy día. La gente no sabe qué hacer. Nos agarramos de cualquier cosa que suene como a medio esperanza. Entonces la restauración social ayuda a lograr que la sanidad emocional de cada persona se haga evidente. ¿Por qué? Porque la restauración social ofrece refugio y ofrece esperanza a esas personas que están aterrorizadas por el entorno. Pero aunque el pasaje muestra desesperación, el pasaje también expone luego una solución. La ansiedad y el temor se transforman en una acción de fe cuando decidimos compartir la carga con Dios. El rey David dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Es decir, la verdadera restauración social ocurre cuando la comunidad decide dejar de intentar solucionar los problemas por sí misma y permitir que sea Dios quien dirija. Porque entonces cuando Dios toma el mando, Él sustenta a los justos y trae justicia. Pero siento que debemos profundizar un poquito más en el Salmo porque debe haber un comienzo para toda esta ansiedad.
Y mis amados, el comienzo es la familia. Porque la familia es reconocida como el núcleo fundamental de la sociedad. Es el entorno primario, donde se transmiten normas, donde se transmiten valores, donde se transmite afecto, donde se transmite cultura, que son elementos esenciales para que las personas puedan crecer, pero también son elementos esenciales para lograr la estabilidad social. Por lo tanto, podríamos decir que desde una perspectiva sociopsicológica, el desorden social comienza en la familia. Y de hecho hay muchos estudios que muestran que donde existe esa disfuncionalidad en el hogar, donde falta como establecer realmente cuáles son las jerarquías que hay en un hogar, cuando falta la comunicación en el hogar, eso se refleja, para bien o para mal, en situaciones mucho más grandes, en condiciones sociales mayores. Cuando tú lees el Salmo 55, resulta evidente que David no está hablando de un enemigo allá lejos. Él está hablando de un enemigo que está dentro de su círculo más íntimo. Y tristemente, mis amados, en la familia las heridas son más profundas, porque provienen de la gente que debiera amarnos. Así que muchas comunidades y muchas familias se destruyen porque los conflictos se barren bajo la alfombra. Y entonces se genera un silencio que va creciendo y va asfixiando, nadie dice nada. Todos quieren mantener la paz y por eso se quedan callados, nadie llama al orden. Y esto, cuando uno lee el Salmo, David habla de la voz del enemigo y la opresión. Y esto en la familia se traduce en palabras hirientes, en críticas constantes, en que nos colocamos etiquetas unos a otros, y entonces surge el dolor. David dice, mi corazón está dolorido, temblor y terror vinieron sobre mí. Mis amados, vivir en una familia, en una comunidad en conflicto, eso produce un desgaste emocional impresionante. Entonces, para restaurar la familia es necesario identificar qué clase de voces se están manejando en la familia o en la comunidad. Si es la voz del perdón o es la voz del reproche. Así que esta es una invitación a que tenemos que cambiar, sustituir la necedad verbal por palabras que edifiquen. Mis amados, restaurar es decidir que el conflicto no defina a la familia, no defina a la comunidad. La restauración social requiere empatía. Muchas veces el miembro de la familia no necesita un sermón, no necesita un regaño ahí que le estén, no. Esa persona está necesitando es que se le entienda, que se den cuenta que está conmovido, que está asustado, que sí se equivocó. Pero ¿quién no? ¿Quién no se equivoca? Reconocer la fragilidad del otro, del cónyuge, del hijo, del hermano, del amigo, es el terreno fértil para que Dios comience a sanar esas grietas. Por eso en este proceso Dios debe estar primero. Por eso David clama, atiéndeme y respóndeme. Es decir, el primer paso para poder empezar una restauración en el hogar, en la comunidad, es generar canales de comunicación, donde podamos decir lo que sentimos, donde podamos aclarar lo que está pasando. La restauración comienza cuando los miembros de la comunidad pueden expresar su dolor ante Dios y eventualmente entre ellos mismos. Dice el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mis amados, cuando avanzamos un poquito más en el Salmo, David dice, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía.
lejos de esta furiosa tormenta de odio. Ustedes tal vez han pasado por crisis familiares, o tal vez conocen a alguien que ha pasado por una crisis familiar así fuerte. Y creo que pueden estar de acuerdo conmigo si digo que el primer instinto ante una crisis de ese tipo es huir, desaparecer. Irse de ahí, yo no quiero crisis en mi vida. Pero entonces cuando eso aparece, ¿qué sucede? Que aparece el divorcio, el hijo que se va, el padre que se ausenta, el amigo que no aparece más. Y ustedes y yo sabemos que huir no es la respuesta, no ante los ojos de Dios. La verdadera sanidad ocurre cuando en lugar de huir, decidimos enfrentar la situación con la ayuda de Dios. Hoy para nosotros, creyentes, para ustedes y para mí, restaurar es quedarse y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para reconstruir la casa, para reconstruir la relación, cuando lo más fácil pudiera ser huir. Aunque en estos versículos David dice, quiero volar y descansar. La restauración real no ocurre, no viene de escapar del problema, sino de encontrar descanso en medio del problema. Dios usa el momento de mayor vulnerabilidad cuando nuestro corazón está dolorido para reconstruir nuestra confianza, pero no con base en las personas, sino con base en Él. Así que cuando estamos ante una situación así, nuestra oración no debe ser, Señor, quítame esta situación de encima. Nuestra oración debe ser, Señor, por favor, recupera mi paz interior para poder enfrentar esta situación. Necesitamos eso. Recuerden que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mis queridos, la restauración social no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio del problema, en medio de la tormenta. Al igual que David, la comunidad debe aprender a echar su carga sobre Jehová para que el peso de la crisis no termine por derrumbar el hogar o la comunidad. Que a veces uno piensa que eso pasa por allá lejos, ¿no? Pero en las iglesias pasa. Debemos estar pendientes de que sea Dios quien esté ahí. Si nos adentramos un poquito más en el Salmo, y tenemos que hacerlo, porque hay un pedido de auxilio. Oh Dios, clamó David, oh Dios mío, no pases por alto mi grito de auxilio. Wow, él tenía que estar derrumbadísimo, pobre David. Y cuando tú lees el Salmo vas a encontrar a mi parecer es tal vez la parte más triste del Salmo. Dice David, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. ¿Eso no les parece triste? A mí me parece súper triste esto. David explica que si fuera un enemigo allá lejos, él se podría esconder, podría como hacerse loco. Pero se trataba de su íntimo amigo, con el que compartía tiempo, con el que compartía consejos mientras iban a la casa de Dios. Yo no sé ustedes, pero no sé si les habrá pasado, pero ¿cómo se sintieron cuando ese amigo que tanto amaban les falló? Mis queridos, la importancia de estos versos para el tema que estamos tratando es el hecho de que la traición de alguien muy cercano rompe el tejido social más básico de una comunidad: confianza. La confianza. Cuando un líder, un amigo, un familiar miente, se produce un efecto dominó allí que tristemente hace que la comunidad se vuelva crítica, se vuelva justiciera. Tristemente no solo se pierde el amigo, sino que se pierde la integridad de la comunidad. Entonces la restauración social no puede ignorar la crisis.
No puede. Por eso David la expone ante Dios. Mis queridos, para que una comunidad se restaure, debe haber una cultura de honestidad y de rendición de cuentas. No una cultura que encubra el pecado para mantener la paz. Ay, yo no digo nada porque, ¿para qué incomodar? No. Eso genera ese silencio del que hablamos, pues va creciendo eso ahí. Se vuelve una bomba de tiempo en un momento. David recuerda que iba junto con su amigo a la iglesia. Por lo tanto, la restauración comunitaria implica recuperar esos espacios comunes, los que yo compartía con mi amigo. Es pasar del aislamiento que produce el dolor para pasar a la reintegración. La comunidad se sana cuando el perdón permite que las personas vuelvan a caminar juntas con el propósito mayor que es Dios. Ese debiera ser el propósito, en lugar de mirarse con sospecha y con recelo. ¿Hay algún ingeniero civil aquí? ¿No? Bueno, tengo un tipcito de ingeniería civil, bíblica. Miren, el Salmo 55 no elimina la crisis de inmediato, pero funciona como una bóveda de seguridad espiritual, inexpugnable, donde el alma encuentra paz y protección mientras pasa la crisis. Y en esta analogía hay algo muy interesante, algo que me llamó muchísimo la atención. Cuando se construye una bóveda o cuando se construye un arco, esas estructuras deben llevar un elemento que se llama la clave de bóveda. Ahí está marcado, la clave. En el arco de la parte central, igual que en la bóveda, la parte central, la clave de bóveda. Y este elemento, mis queridos, es fundamental para ese tipo de estructuras porque es lo que evita que la bóveda o que el arco se derrumben. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues que en el Salmo 55, el versículo 22, es la clave de bóveda que funciona como el punto central de soporte que sostiene la estructura de la fe ante la crisis. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta clave de bóveda, mis queridos, es la que evita que el peso de las preocupaciones derrumbe al creyente. Interesante, ¿no? Como que lees y pasa ahí. ¡Pum! Mis queridos, echar la carga sobre Jehová no es simplemente mencionar el problema en la oración. Echar la carga es desprenderse de un peso para el que no fuiste diseñado a cargar solo. Echar la carga sobre Jehová es usar la clave bóveda como un punto de transferencia de responsabilidad donde tú entregas la angustia y recibes sustento. Echar la carga sobre Dios es lo que le permite a Dios cumplir la promesa de sustentarnos. Porque el verbo no dice que Dios quitará la carga. Él dice que nos va a sustentar, pero no que nos la va a quitar. Mis queridos, restauración no siempre significa entonces que la carga va a desaparecer. Pero sí significa que tú recibes la fuerza divina para mantenerte en pie mientras el conflicto se resuelve. Eso no es magia, eso es fe. Dios se convierte en la clave de bóveda que evita que la crisis social o familiar te derrumbe. Y para completar dice que no dejará para siempre caído al justo. Esta, mis queridos, es la garantía de la reconstrucción, de la restauración. En otras palabras, mientras la crisis es temporal, el sustento de Dios es permanente. Eso es una maravilla. Eso da paz. Así que al echar la carga de Dios, es confiar que el final de tu historia, si es que tienes algún problemita así, es que el final de tu historia no es la caída, sino el levantamiento. Mis amados, para restaurar una comunidad herida por la crisis, los individuos deben primero aprender a echar la carga sobre Dios. Porque si intentas reparar tu comunidad o tu familia, cargando el resentimiento de la crisis, el peso te romperá, garantizado. Solo cuando lanzas el peso del juicio y la justicia sobre Dios,
En ese momento tú quedas con las manos libres para ahora sí poder reconstruir los puentes de amor, los puentes de comunicación, los puentes de confianza que se rompieron, que se quebraron durante la crisis. La restauración social, mis queridos, no ocurre cuando los problemas desaparecen, sino cuando una comunidad decide que el dolor del pasado no pesará más que la promesa del futuro. Porque no podemos controlar la lealtad de los demás. No podemos detener por completo la violencia que haya que fuera. Pero hay algo que sí podemos hacer. Tenemos el poder de decidir qué hacemos con esa carga. Nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra comunidad se restaurarán cuando haya hombres y mujeres lo suficientemente valientes para perdonar lo imperdonable y lo suficientemente humildes para reconocer que solo el sustento de Dios nos mantiene en pie y la justicia siempre llega para darnos paz, porque Él gobierna con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestra su constante amor. Cuando la crisis te abrume, no te aísles, derrama tu corazón ante Dios. Lleva la crisis ante Él, deja tus cargas sobre aquel que te sostiene. Sigue el ejemplo de David. Clama a Dios y el Señor te rescatará. Mañana, tarde y noche debes clamar en medio de tu angustia y el Señor oirá tu voz. La restauración social no es una utopía, no es un sueño. La restauración social es el resultado de la intervención de Dios en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros. Y comienza con nuestro clamor sincero de ayuda, de pedir esa ayuda. Mientras reconocemos la raíz del mal y manejamos el temor con fe, basados en la confianza de que Dios sostiene a los que buscan su justicia. ¿Ya saben de qué carga podrían deshacerse ahorita? ¿Lo han pensado en este ratico? Pues ojalá lo sepan. Porque yo estoy seguro que todos llevamos una carga, chiquita o grande, pero la llevamos. Así que levántate, echa tu carga sobre Él y camina liviano. Porque mi querida, mi querido, tu restauración comenzó ya. Porque en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Ojo con esto. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Inclinen sus cabezas, cierren sus ojitos, vamos a orar, muchachos. Amado Dios, nos acercamos ante ti reconociendo que al igual que David, a veces nuestro corazón está dolorido y los temores nos alcanzan. Gracias porque tu palabra nos permite ser honestos y no nos exiges esconder nuestras heridas para venir a tu presencia, Señor. Padre Santo, hoy ponemos delante de ti cada escombro de nuestra vida. La traición que dolió, la ansiedad que nos quita el sueño y el deseo de querer huir de los problemas. Declaramos que tú eres el Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas en este momento, Señor. Renunciamos al espíritu de temor, Señor, y de cobardía. Y queremos recibir ahora tu espíritu de poder, Señor, de amor, de dominio propio. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, confiando plenamente en que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, por favor, no permitas que carguemos mañana lo que tú ya has prometido llevar hoy. Padre, conforta nuestra alma, Señor. Tráela de vuelta al lugar de paz y restáuranos por completo, Padre Santo. Que hoy al salir de aquí
Nuestra confianza no esté puesta en nuestras fuerzas, ni en las circunstancias, sino en tu fidelidad que nos sostiene. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te hemos orado en el poderoso nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén.